Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Qué bueno que estamos otra vez en contacto. Ojalá que en esta tarde, pues, podamos alimentarnos como siempre de la palabra del Señor. Vamos a ponernos en oración y pedirle a Dios que esté con nosotros, que me envíe la luz del Espíritu Santo para que este tema sea un tanto comprensible y que les guste a todos. ¿Sí? Nos ponemos en oración primero, los invitamos y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. También a ti, mamita María, como siempre, te saludamos y te pedimos que estés con nosotros y que nos acompañes en esta plática que se va a dar y ojalá que el Espíritu Santo descienda sobre mí para que la palabra de tu Hijo Jesucristo se haga palpable en todos mis hermanos. Decimos, alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues bien, vamos a iniciar otro tema. Sí, pero como siempre, miren, hoy como siempre les envío un saludo a todos los seguidores de la red. Y quiero enviar un saludo muy especial a mi neta Rosario, Berenice, sí, porque y Norma, gracias a Rosario y Berenice, es posible esto que se está transmitiendo. De veras, sin ella no habría hecho nada. Se lo agradezco bastante, que Dios le llene de bendiciones y que esto siga produciendo frutos. Gracias Rosario, gracias Chayito, que Dios te bendiga. Sí, saludos también a otras personas que son siempre las que nos siguen, también a Norma Villegas, a Betty Flor, Rafael, Oscar, Eve Martínez y el Apostolado de la Divina Misericordia, Rufina Siles, Esmeralda Burto, señora Victoria y todos los que están en la red. Gracias por esa preferencia, gracias por dejarme entrar en su hogar y ojalá que la palabra de mi Señor pues se los alimente. Bien, el tema que hoy voy a exponer con respecto a la Virgen María se llama hoy el tema de la Virgen María. Con este tema, pues la verdad no pretendo dar datos específicos y precisos. ¿Por qué? Porque miren, la vida de la Virgen María no es una biografía, ustedes lo saben, no es una biografía veraz. Pues quienes pertenecemos a la Iglesia Católica sabemos de por medio que todo lo escrito en la Biblia no tiene fechas precisas. Ustedes lo saben, ¿verdad? Bueno, porque en ese entonces no había un calendario, solo los sucesos nos indican AC antes de Cristo y DC después de Cristo. Por lo tanto, eso lo estamos viendo, ¿verdad? Por eso hay una gran diferencia entre historia y una biografía. Hay mucha diferencia, ¿sí? No solo en la historia, mire, en la historia nos narran sucesos, ¿sí? No solo de cientos de años, sino de miles. Fíjese, no solamente de cientos de años, sino de miles. Entonces no pueden ser datos precisos, ¿sí? Y en cambio, una biografía está tomada de datos más recientes, ¿sí? Lugares, años, días, meses y hasta las horas. Por tanto, la historia de la Virgen María la debemos aceptar tal y como nos los escriben los grandes estudiosos de la Iglesia. Así es que con esto espero que tomemos conciencia con respecto a lo que vamos a hacer de la Virgen. Pues sí, pues si vamos a hablar de la Virgen, qué bueno, ¿verdad? Ese tema lo esperaban ustedes, ¿verdad? Ese tema también yo no lo había dado, pero a María no lo hacemos a un lado. Simplemente ella forma parte de todo lo que es la Iglesia y sin ella pues no podemos hacer nada. Qué bueno. Pues bien, comenzaré por decir que María, la Virgen María, remontándonos a hace muchos años, la Virgen María nació en Jerusalén un 8 de septiembre, pero como repetimos, no hay fechas, no hay horarios, no hay nada, ¿verdad? Entonces solamente nos dicen que la Virgen María nació en Jerusalén un 8 de septiembre, que la iglesia la festeja un 8 de septiembre, ¿sí? Y que por datos específicos nos dicen que sus padres fueron San Joaquín y Santa Ana. San Joaquín, pues ¿a qué se dedicaba?
pues trabajaba en el templo, ¿verdad? Trabajaba en el templo en Jerusalén. Fíjese que ahí también, como está Santa Ana y San Joaquín, por los dos esposos, repito, solamente que San Joaquín estaba trabajando en la iglesia, ¿sí? Entonces, esa iglesia que hasta ahora dicen que se construyó una iglesia ahí en honor a Santa Ana. Hay una iglesia que el Papa León XIII mandó a construir en el lugar donde vino al mundo la Virgen. Debe ser interesante, ¿verdad? Ahí, en el lugar donde vino la Virgen, ahí se construyó una iglesia, lo mandó a construir el Papa León XIII, ¿sí? Bien, los padres de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana, prometieron consagrar al servicio del templo con el sumo sacerdote. ¿A quién? A la Virgen, a la niña. Fíjese, en ese tiempo era pues era costumbre judía de que las niñas los consagraran al templo. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? Pues entonces, ¿cuántos años tenía la Virgen? Tenía solamente 3 años. 3 años y ya lo fueron a consagrar al templo. Y miren que de ahí para allá, de allá para acá, ya no sabemos nada. Hasta que nos narra la Biblia en el libro de San Lucas. ¿Sí? Así que de ahí partimos para ver pues, que vamos a hablar de la Virgen, ¿verdad? Y lo más importante sería preguntarnos, ¿verdad? Nosotros tenemos la oración del Ave María, ¿sí? Del Padre Nuestro y estas oraciones. Bueno, pero estas oraciones son esenciales. Estas oraciones son las primeras, tanto el Padre Nuestro, que ya lo vimos, tanto el Ave María, ¿sí? Por tanto, queremos desglosar, conocer, saber de cuántas partes se compone el Ave María. Pues se compone de tres partes, La primera parte del Ave María se encuentra en la Biblia y que la encontramos cuando el arcángel Gabriel saluda a María. Por aquí tengo algo así. Cuando el arcángel Gabriel saluda y le dice: alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Y lo encontramos en el libro de San Lucas 1, versículo 28. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Pues bien, entonces, esa es una primera parte de la primera parte. O sea que una primera parte o un párrafo de lo que es la primera parte. Y en esa misma parte, la primera parte también, una vez que le dice, pues, ¿cómo que voy a ser madre si yo no me he casado? Y le dice el ángel: no te espantes, no te alarmes. El hijo que tú vas a tener va a ser obra del Espíritu Santo y ese hijo va a ser grande. ¿Sí? Y le pondrás el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros y todo. Pues la Virgen María se quedó contenta, como toda mujercita, como toda jovencita que se embaraza. Y entonces, pues, ya le dijo la Gabriel: no temas, tú vas a ser madre, pero sin que te cases con José. Y claro, dicen que tuvo problemitas por allá con José y que pues como que ya tenía un embarazo. Más sin en cambio, pues se arregló todo. La Virgen María, alegre, ya una vez que está alegre, se va a visitar a su prima Isabel, ¿sí? Sí, dicen los historiadores que más o menos son como 6 kilómetros de donde vivía hasta donde vivía su prima Isabel. Y entonces pues va y le dice: ¿qué crees, prima? ¿Qué crees, prima? Fíjate que pues pasó esto y esto y este otro, fíjate que voy a ser mamá. Y me dijo el ángel Gabriel que voy a ser madre, pero de un gran niño, no va a ser cualquier niño y va a ser grande entre las naciones. Y entonces, ¿qué le dice su prima Isabel? Ay, pues qué bueno, ¿verdad? ¿Y qué le dice? La expresión: bendita seas entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Lo encontramos en Lucas 1:42, pero todavía no era una composición del Ave María, simplemente era la primera parte
que nos narra el libro de San Lucas, ¿sí? Y la segunda parte la añadió la comunidad de la iglesia. Aquí ya no entra la Biblia, aquí ya es la comunidad de la iglesia, ¿sí? La iglesia católica, por hecho, lo hizo como una profesión de fe a María y que le pone enseguida, después de que la expresión de su prima Isabel, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, la iglesia le agrega, le dice, le agrada la segunda parte, le dice, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ya está la segunda parte. Ahí está la segunda parte. ¿Sí? Entonces, vamos viendo que poco a poco se va formando lo que es el Ave María, que con el tiempo iba a ser una oración de muchísima aceptación, de muchísima veneración para la Virgen, ¿sí? Y finalmente, hace muchos años, hubo una gran epidemia en el mundo y se murieron muchos, ¿sí? Por esa epidemia grande, ¿sí? Pues la verdad, quiero pensar, ¿no? Que era tan grande esa epidemia que muchos se morían hasta sin enterrar. Supuestamente casi es igual, ¿verdad? Supuestamente casi es igual que hoy estamos pasando. Hasta se morían sin enterrar. Entonces, ¿qué hizo la comunidad? ¿Sí? Entonces, la comunidad le agregó a la oración del Ave María, ¿sí? Ruega por nosotros los pecadores. Enseguida de ruega por nosotros los pecadores, le pusieron ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Sí se lo sabían? Por eso dice, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Precisamente, repito, porque había muchas muertes por esa epidemia. Entonces, pues no sabemos en qué año, no sabemos cuántos estaban aquí, ¿verdad? Hoy como cuando nos dice aquí los gobiernos que tanto hay, al alto índice, qué sé yo, aquí no hay datos específicos, pero sí sabemos que hubo una epidemia y por eso se le agregó al Ave María. Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Y ahí termina el amén. Pero miren, que hay otra versión. Nos dicen que después de las persecuciones, que duraron 3 siglos, fíjese, 300 años, que fue perseguida en la iglesia, ¿sí? Y el mundo invocaba a María como Madre de Dios, para que los ayudara por todas esas persecuciones que había, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Una vez que se invocaban a María, fíjese, un obispo, ¿quién lo dijera? Un obispo se opone que todo eso que estaban poniendo a la Virgen no la aceptaba. ¿Por qué? Ese obispo que vivía en una región que se llama Constantinopla, ¿sí? Ese obispo se llamaba Nestorio. Este obispo, ¿qué creen que hizo? Comenzó a predicar que en Jesús hay dos personas distintas. ¿Cómo es eso? Sí, sí, la persona divina de Jesús es por ser por ser hijo del Padre, y la humana por ser hijo de María. Y según estas dos naturalezas, ¿sí? no estaban unidas, ¿sí? Entonces, por tanto, María era solamente madre de Jesús, pero solamente como hombre, ¿sí? Como hombre. Y que Jesús tenía su divinidad solamente como algo que se le había añadido. O sea que solamente aceptaban a María que era madre, sí, pero madre de Jesús, nada de que eres madre de Señor. Entonces solamente a María lo estaban haciendo a un lado. Eres madre de Jesús, pero por una naturaleza humana, pero la divina no eres. Y entonces este obispo, esta doctrina, tuvo sus seguidores,
Pues claro, un obispo tenía sus seguidores también, ¿verdad? Y muy pronto los cristianos se dividieron y hubo una gran indignación. No aceptaban de que María no fuera madre de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Se reunieron los obispos católicos, unos 200, qué bueno, ¿verdad? Unos 200 en la ciudad de Efeso. No sabemos ahora dónde está, ¿verdad? La ciudad de Efeso, una ciudad muy... De hecho, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Y fíjese, todo esto sucedió en Efeso. Y fíjese, curiosamente, en Efeso es donde se lo llevó, si no recordamos muy bien, se acuerda que cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué le encargó? ¿Qué dijo? Cuando estaba el apóstol Juan, le dijo, Madre, he ahí a tu hijo, y tú a ti, hijo, aquí está tu madre. Y se la llevó ya a vivir a Efeso. Si allí vivía Juan, no lo sabemos, pero sabemos que ahí se la llevó a vivir y se fue a vivir con él. Entonces, precisamente allí en Efeso sucedieron los casos, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué los padres de la Virgen le pusieron María? Pues los padres de la Virgen María, pues todo tiene un porqué, ¿verdad? Más sin en cambio, aquí no aclara totalmente por qué le pusieron María. Le pudieron haber puesto otro nombre. Pues para las niñas, pues cuántos nombres hay. Para los niños, pues igual hay muchos nombres, ¿verdad? Lo que queremos ver, el nombre de María aparece varias veces en la Biblia. ¿Y cómo? No precisamente dirigiéndose a María, la Virgen, sino que así se llamaba María, la hermana de Moisés. No lo sabían, ¿verdad? Así se llamaba, la hermana de María se llamaba Moisés. En la Biblia no aparece ninguna explicación del por qué los papás de la Virgen le pusieron ese nombre. No lo sabemos tampoco, ¿verdad? Se puede decir que no fue por casualidad, porque miren, su significado tiene mucho que decir. Hay un nombre que también en otro idioma se le llama Miriam. Miriam, que significa madre. Dice qué curioso, ¿verdad? Miriam significa madre en arameo. Entonces, hay otra. También se le dice señora. Por eso también se le añadió, ruega señora por nosotros pecadores. ¿Sí? Luego entonces, pues así se fue formando, paso a paso, el Ave María, parte por parte, pasando por historias un tanto tragédicas, un tanto difíciles, pero al fin y al cabo la oración del Ave María se iba formando, con muchas dificultades, pero se iba formando, ¿verdad? Sí, entonces fueron precisos, fíjense, fueron precisos 10 años. 10 años fueron precisos, del siglo VI al siglo XVI para formar completamente el Ave María. Nada más fíjense, no fue fácil. Del siglo VI al siglo XVI, 10 años para ver completando parte por parte, a ver cómo se le acomoda, a ver cómo queda. Y miren, la verdad, no hubo problema con la primera parte, pero ¿qué tal con la segunda parte? Problemas y problemas y problemas. Y sin en cambio, a resumidas cuentas, vamos a ver cómo paró todo esto, ¿verdad? Sí. Entonces, había otro problema. Nosotros decimos y conocemos el Ave María, ¿sí? Fíjese que en el Ave María, por tantos años que estamos haciendo la oración del Ave María, ¿por qué se le añadió? Ruega Señora por nosotros los pecadores. Y la pregunta sería, ¿por qué señora? ¿Que acaso no era una señorita? ¿No resultaría una ofensa para que le demos a María señora? Lo sabemos, ¿verdad? Si alguna señorita de 15 años o 12 años o 13 años le dicen señora, y pues va a decir, pues ¿qué te pasa? No, respéteme, no, yo no soy señora, soy señorita. Bueno, aquí en nuestra actualidad, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos decirle señora a una señorita, pues era dirigirse con todo respeto. ¿Cómo cambian los tiempos, verdad? Decirle señora a una señorita era símbolo de un gran respeto. Por eso la Virgen también puso, ruega señora por nosotros los pecadores, ¿verdad? Entonces,
¿Por qué la Virgen también se le llama la Virgen de Guadalupe? Otro problema. ¿Cómo relacionarían ustedes? Bueno, si la Virgen María se llama la Virgen María, ahora, pues entonces, ¿por qué entonces cuando viene y se le aparece a Juan Diego en el cerro del Tepeyac? Sí, sí, en el cerro del Tepeyac, ¿qué pasa, no? No le dice yo soy la Virgen María, ¿sí? Entonces, no le dijo eso, ¿verdad? Ustedes lo saben perfectamente muy bien que en la historia de Juan Diego no dice que yo soy la Virgen María. Y luego entonces, ¿de dónde tomaron ese nombre de la Virgen de Guadalupe? ¿Por qué cambia? Si se llama María, si llamaba María, ¿por qué la Virgen quiso ponerse la Virgen de Guadalupe si se llama María? ¿Por qué ese cambio? ¿Ustedes lo podrían averiguar? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no, pero de todas maneras vamos a desglosarlo, vamos a pedirlo así. Y entonces, cuando la Virgen se le aparece a Juan Diego en el cerro del Tepeyac, que Juan Diego se llamaba Cuautatlacin. Juan Diego se llamaba Cuautatlacin, era indígena de origen chichimeca, ¿sí? Entonces, ¿qué le dice? Yo soy la madre del Señor y yo soy la Virgen del Cuatlayope. Cuatlayope con doble L, una P y una E. La Virgen del Cuatlayope. ¿Y qué indicaba eso? Pues la verdad, a través de mucho tiempo se fue investigando, ¿verdad? Cuatl significa serpiente, ¿sí? Y yope significa aplastar. ¿Qué nos da como resultado todo eso? Algo muy, muy en particular. En el libro del Génesis, cuando la serpiente los incita a rebelarse contra Dios y a desobedecerlo, Dios le dice, ¿por qué, por qué incitaste a que me desobedecieran? Entonces la serpiente no dice nada, porque a Adán le dice, ¿por qué desobedeciste? Y ella se pone, dice, la mujer que tú me diste, fíjese casi casi reprochando, la mujer que tú me diste me dio del fruto y por eso lo comí. Va con Eva y le dice, ¿tú por qué pecaste? ¿Por qué desobedeciste? Otro pretexto, es que la serpiente me dijo que si comiéramos esto seríamos como dioses. Ándale, qué bueno. Va con la serpiente y ¿qué le dice? Por haber hecho esto y haber inculcado que se rebelaran en contra de mí, maldita seas de todos los animales, te arrastrarás por toda tu vida. ¿Y qué más? Lo más que más le dolió, una mujer, una mujer te aplastará tu cabeza. Ah, caray, ahí estaba la sentencia más grande, una mujer te aplastará tu cabeza. Estamos viendo que todo esto es lo clásico, lo más importante. Cuatro, serpiente. Y Yope, que aplasta. Cuatlayope, la Virgen de Guadalupe, ya en un idioma ya más definido. Cuatlayope, sí, en idioma náhuatl, significa Guadalupe. Vemos que lo de la Virgen es muy, muy bonito, ¿verdad? Si alguna vez quieren tomar un poquito más de datos, hay un libro que se llama El libro de Nicán Mopogua, por un escritor que se llama Ricardo Valeriano, parece que es Ricardo Valeriano, y verán que qué bonito todo esto. Pues bien, pero fíjense que viendo todo esto, podemos ver que nosotros hay más datos históricos, ¿verdad? Pues dicen que el Papa Pío XII, ¿sí? que en 1950 definió el dogma de la asunción de la Virgen, la asunción de la Virgen al cielo. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué quiere decir? Que una vez declarado todo esto, el Papa declaró, ¿sí? que era un dogma. ¿Y qué es un dogma?
Pues hay muchos dogmas, ¿verdad? Nosotros que estamos en la iglesia sabemos que hay muchos dogmas. Los dogmas del credo, el purgatorio, el cielo, la asunción y todos esos dogmas que debemos de creerlos, porque aunque no los vemos, no los comprobamos, pero es que como buenos religiosos, como buenos católicos, tenemos que creerlos. Es que un dogma, nada que lo quiera creer, lo tenemos que creer porque es verdad de Dios. Entonces, todo esto se llama, todos estos dogmas los puso en la iglesia para que los creamos. Entonces, esto del dogma de la Virgen, pues es un dogma muy grande, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? Sí, que la Virgen, ese dogma de la Asunción de la Virgen María, sí, sí. Pero si comprobamos una y otra, una cosa es ascensión y otra cosa es asunción. Ascensión, la palabra asunción, como lo sabemos, es que Jesús, cuando subió a los cielos, fue la ascensión del Señor. Cuando sube a los cielos, la ascensión quiere decir que subió solito. Sin en cambio, la Virgen dicen que fue subida al cielo. Es diferente, ¿verdad? Ella no subió solita. Quizás vinieron los ángeles, se lo llevaron, que es lo que más puede creerse. Y entonces, asunta, la asunción, es que la subieron al cielo, ¿verdad? Sí, entonces, por tal motivo, debemos de creer que María fue subida al cielo, llevada en cuerpo y alma. Según datos específicos, repetimos, según datos específicos, nos dicen que la Virgen María murió. ¿A los cuántos años creen que murió? Nos dicen que a los 72 años murió la Virgen. Esa fiesta se celebra un 15 de agosto, ¿verdad? Sí, y que fue subida a los cielos. Sí, pero fíjese, qué curioso, porque hay datos muy importantes. Nos dicen que cuando la Virgen se estaba muriendo en Efeso, los apóstoles no estaban. Sí, pues como Jesús les dijo, vayan y prediquen el Evangelio, andaban unos por aquí, otros por allá, y bueno, era la misión que Jesús les había dado. Entonces, cuando la Virgen María, yo no sé si estuvo algún apóstol o algunas personas que estuvieron ahí ayudándola, pero cuando la Virgen se estaba muriendo, mandó a llamar a los apóstoles. Sí, repito, esto es una historia que nos cuentan, que mandaba a llamar a los apóstoles y les dijo que por favor cumplieran todo lo que Jesús les había dicho para que predicaran el Evangelio. Por este motivo, este, ya una vez que dice esto, se murió la Virgen, se murió y lo fueron a enterrar. Sí, pero no era una fosa aquí como los cavamos a veces, una fosa, era una cueva. Ya ven que normalmente hace muchos años eran cuevas. Entonces, en esa cueva lo fueron a enterrar. Pero pasó algo curioso, que en el entierro no estaba un apóstol. ¿Saben quién era el que faltaba? El apóstol Tomás. ¿Cómo que ya se murió la Virgen? Sí, sí, tú no tuviste. Ay, y ahora, no sean malos, vamos a verla, quiero verla, siquiera dónde quedó. Y los demás apóstoles se lo llevan, pues vamos a verla. Al momento que van allá a su tumba, a su cueva, dicen que salió una luz refulgente, así bonita, grande. Y entonces dice, pues ¿qué pasa? ¿Por qué esa luz tan refulgente? Entonces, asombrados y curiosos, se metieron a la cueva. Sorpresa, cuando quisieron ver el apóstol Tomás, que no estaba, vino. Pues vamos a verla, lo van a acompañar. Y al momento de entrar ya no estaba la Virgen, solamente estaba los lienzos ahí tirados. Pues la verdad, uno se pone a pensar, ¿verdad? Uno se pone a pensar, ¿verdad? Pues, ¿cómo puede ser que esto, ¿verdad? Fíjese que uno mismo puede pensar, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que María se estuviera pudriendo ahí en su tumba? ¿Verdad que no sería lógico? Si su hijo fue Dios, ¿cómo iba a permitir que su mamá se pudriera?
se corrompiera. No. Entonces, por una ley divina, Dios dispuso, vámonos, y no sufrió la corrupción la Virgen María. Que no sabemos cuándo murió, y que no sabemos tantas y tantas, pero sabemos que eso lo tenemos que creer como un dogma, que fue subida a los cielos, ¿eh? Entonces, ahora bien, por otra parte, había que razonar. Si la Virgen María se hubiera quedado ahí con su cuerpo, pues ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera pasado? Ahí en Efeso, en donde estaba, en donde supuestamente ahí murió y le enterraron, hubiera habido un lugar de peregrinaje. ¿Cuántos y cuántos visitantes, turistas estuvieran? Pues vamos a visitar la tumba de la Virgen María. Y si irían, se hacían colones y colas y visitantes, y no, hombre, fuera un lugar famosísimo. Pero no lo hay. ¿Por qué? Porque la Virgen María se fue al cielo en cuerpo y alma. Sí, pues fíjese que en todo esto es muy importante, ¿verdad? Y por tanto, ya casi para lo último, podemos decir que fueron, como decíamos, fueron precisos 10 años para formar el complemento del Ave María. ¿De cuántos a cuántos? 10 años para formar la oración del Ave María. Por lo que se le añadió, por lo que sí, por lo que no, que lo que el Papa decía, pero 10 años para formar el Ave María. Cuando lo recemos, vamos a ver cuánto tiempo, cuántos trabajos le costó a la iglesia haber formado todo el complemento del Ave María. Sí, porque fíjese que lo que se añadió después, fíjese, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Acuérdese que dice, bendito el fruto de tu vientre, Jesús, que lo dice a su prima Isabel. Sí, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. No dijo Jesús, no me dijo bendito el fruto de tu vientre, pero nunca mencionó Jesús. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Claro que se refería a Jesús, pero ahí no dice en el libro de San Lucas, dice, bendito el fruto de tu vientre. Y la iglesia tuvo que añadirle, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Sí, sí, entonces, es ¿quién fue la que le puso el fruto de tu vientre, Jesús? Se debe al Papa Urbano IV, que fue Papa del año 1261 a 1264. Sí. Entonces, en otro escrito del siglo XVI, fíjese, en otro escrito del siglo XVI se le añadió, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Eso fue en 1350. Pero como punto importante, para punto final del Ave María, cómo concluyó de una manera bonita, histórica y un poco difícil, fíjese que ya en el año 1525, el Ave María aparece completamente ya en los catecismos. En el año 1525 aparece ya el Ave María completamente entero. Sí, en los catecismos autorizados por el Papa Pío V en el año 1568 ahí aparece autorizado. Pues bien, en verdad solamente quiero añadirles esto, que la Virgen no solamente la veneramos aquí, ¿sí? Como en otros países, no quédense aquí nada más, en otros países, les quiero nombrar por último, como en otros países tienen esa devoción por la Virgen. Le voy a nombrar los países, le voy a decir los países en los que la Virgen María goza de una buena popularidad, no podemos decir, goza de una veneración que se le da. Si aquí lo amamos, lo queremos, lo tenemos aquí en el Cerro de Tepeyán, pero en otros países no se quedan, aunque aquí somos privilegiados porque se quedó su imagen de la Virgen de la Llata de San Juan Diego. Y miren, les voy a nombrar, por ejemplo, en República Dominicana se le llama la Señora de Altagracia desde 1502 a 1525. En Puerto Rico se llama Nuestra Señora de Belén desde 1508 a 1523. En Cuba, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, sí, ya no vamos a nombrar los datos, las fechas, sí. En México, pues ya sabemos que la Virgen de Guadalupe. En Nicaragua, la Inmaculada Venerada, sí, sí. En Perú, Nuestra Señora del Rosario. En Paraguay, Nuestra Señora de Cucurpé.
En Colombia, Nuestra Señora del Rosario de Chinchinquirá. En Costa Rica, Nuestra Señora de Ujarrás. En el Ecuador, Nuestra Señora de Quinché. En Chile, Nuestra Señora del Rosario de Andacotio. En Bolivia, Nuestra Señora de Copacabana. En Argentina, Nuestra Señora de Luján. ¿Sí? En Brasil, la Virgen de Aparecida. En El Salvador, igual que nosotros, la Virgen de Guadalupe. En Guatemala, Nuestra Señora del Rosario. En Haití, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. ¿Sí? Y Honduras, Nuestra Señora de Suyapa. En Panamá, el Corazón de María. En Uruguay, la Virgen del 33, no sabemos por qué es el nombre, ¿verdad? Pero en Venezuela lo veneran como la Señora de Coromoto. Y como vemos, pues caray, creo que valió la pena haber escuchado todo esto. Ojalá que les haya gustado, que hayan tomado en cuenta todo esto. Y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Mandamos un saludo a Ernesto Herrera. Saludos, Salvador. Pues de verdad, qué bueno que se integran a nuestro grupo y ojalá que pues les siga gustando, ¿verdad? Saludos a mi nieta Norma y Sara, Rafael, Eben Martínez y pues un gran número de personas que nos siguen, ya sabemos, principalmente a los de la Divina Misericordia y todos los que siempre nos siguen. Gracias mil por esas atenciones. Que Dios se quede con ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen buena noche.